Capítulo 141. Timbre. Has recibido la misión oculta Un toque de dragones. ¿Te gustaría aceptar esta búsqueda? Y el sí, no y GT. Luke se quedó mirando el mensaje que tenía delante antes de cambiar su mirada a Cadmes, cuyos ojos se habían clavado en su cuerpo. Si te ayudo, además de estas monedas de oro, ¿qué otros beneficios puedo obtener? Preguntó Lux. Eres demasiado codicioso, semielfo, respondió Cadmes. Entonces, ve a buscar otro elfo que te ayude, se burló Lux. No estoy interesado. Puedes recuperar tu oro. Lux ni siquiera pestañeó cuando arrojó la bolsa llena de monedas de oro al Recane Kobold cuyos ojos se habían inyectado en sangre. El Half-Elf había adquirido el título Negotiator después de completar Hidden Quest of Orc Dominion. Esto le permitió tener una mayor probabilidad de ganar al negociar con cualquier persona, especialmente con aquellos que eran miembros de la nobleza o la familia real. Aunque estaba tratando con un Recane Kobold, que no era ni noble ni de la realeza, esto todavía era una negociación, por lo que esperaba ganar más al aceptar esta misión que se le lanzó a la cara sin previo aviso. ¿Qué más quieres? Cadmo gruñó. Claramente, se sentía frustrado porque no podía usar la fuerza bruta para salirse con la suya en esta situación. Sabía que Lux ahora era un caballero honorario del reino de Weliven y matar a un noble deletrearía, no solo su perdición, sino también el futuro de todo su clan. Quiero una parte de todo lo que se adquirirá en la mazmorra, respondió Lux. Quiero un tercio de los tesoros, Beast Cores o cualquier otro elemento útil que se encuentre dentro. Cadmes gruñó y un rayo de llama salió de su boca, mientras escupía en el suelo a su lado. Bien, estuvo de acuerdo Cadmes con los dientes apretados. Ah. ¿También puedo recuperar esa bolsa? Estoy corto de monedas de oro en este momento. Luke sonrió al Recane Kobold, que casi empujó a este último para cortar la cara del Half-Elf con sus garras. Tómalo. Cadmes le arrojó la bolsa al adolescente pelirrojo usando toda la fuerza de voluntad que pudo reunir. Si no fuera por el requisito de la mazmorra de tener un elfo como parte del grupo, nunca, jamás, iría tan lejos como para negociar con el medio elfo que estaba tratando de extorsionarlo. Después de recibir la bolsa de monedas de oro, Lux finalmente aceptó la misión. Unos segundos después, varias filas de texto aparecieron frente a él, lo que hizo que se le cayera la bolsa de oro y la mandíbula prácticamente se le cayó de la cara. Oh, M*R, pensó Lux mientras leía la información frente a él. Misión oculta, un toque de dragones. Clasificación de dificultad, S. Ubicación de la misión, Gruta del Guardián Prohibido. Clasificación de la mazmorra, C. Modo mazmorra, modo infierno. Y un toque de dragones y GT. Búsqueda en cadena. En lo profundo de la tierra, se desenterró una ciudad antigua. Descubre el secreto que fue enterrado a lo largo de su desaparición dentro de la Gruta del Guardián Prohibido. Las recompensas de bonificación se calcularán según las elecciones que hagas en esta misión. Recompensas principales al completar la misión. Poción de inteligencia. Esta pócima añade más 50 puntos de inteligencia permanentes a quien la consume. Solo puedes consumir una poción de inteligencia en tu vida. Libro de habilidades de rango 2 de tu elección. Podrás elegir cualquier habilidad de rango 2 e inferior de la Gruta del Guardián Prohibido. 1000 monedas de oro. Más 2000 puntos de reputación del clan Hesback Kobold. Lux no esperaba que la clasificación de dificultad de la misión fuera S, lo que le hizo preguntarse si aún podría retractarse de la misión que acababa de aceptar. ¿Puedo retirarme? Lux le preguntó al gruñón Recane Kobold. En lugar de responder, Cadmes colocó su mano con garras en el hombro de Lux, evitando que se moviera de donde estaba. ¿Quieres?, preguntó Cadmo. Aunque su mano con garras que mantenía a Lux en su lugar no ejercía ningún tipo de presión, el semielfo entendió que Recane Kobold no le permitiría ir, no después de haberle contado los secretos de las ruinas antiguas. No quiero. Bien. Tomaste la decisión correcta. Cadmes miró a los guardias de la puerta, que habían desenvainado sus armas después de verlo capturar al semielfo que estaba bajo su protección. Tienes 2 horas para prepararte.
Cadmes gruñó mientras soltaba el hombro de Lux. Nos iremos antes del amanecer. Ahora, vete. Lux asintió a regañadientes con la cabeza mientras regresaba a la posada para recoger sus cosas. También le pidió a Aaron, que era el jefe de los guardias de Leaf Village, que le pasara un mensaje a su maestro, Randolph, de que se iría de Leaf Village durante una semana o dos. Después de salir por la puerta, Cadmes agarró el cuerpo de Lux antes de despegar hacia los cielos. No planeaba dejar que los enanos lo siguieran, por lo que decidió cubrir sus huellas volando hacia el norte durante unos minutos antes de cambiar de dirección girando hacia el oeste. Lux entendió por qué Draconic Kobold estaba ocultando la ubicación de Ancient Ruin porque podría atraer la atención de los enanos, quienes no dejarían pasar la oportunidad de obtener más tesoros. Después de una hora de vuelo, Cadmes descendió hacia el suelo, en un valle que estaba a varias millas de distancia de la fortaleza de Noria. Allí, se dirigió directamente hacia una roca gigante que estaba rodeada de enredaderas. Tan pronto como el Draconic Kobold aterrizó, soltó a Lux y empujó la roca hacia un lado, revelando una entrada estrecha. «Entra», ordenó Cadmes. Lux asintió mientras entraba en la estrecha cueva, que era lo suficientemente grande como para que Cadmo la atravesara solo si se agachaba en el suelo. Había varios cristales brillantes en el camino, por lo que Lux no tuvo problemas para ver lo que estaba frente a él. Los minutos transcurrieron en silencio, mientras el semielfo, así como el Draconic Kobold, caminaban a paso firme. Después de caminar durante casi media hora, los dos finalmente llegaron a una caverna espaciosa, donde se había formado un lago subterráneo. Cadmes caminó por el lado del lago, hasta que llegó a otro túnel, que se adentraba más en el suelo. El Halfalt siguió detrás del Draconic Kobold mientras secretamente trazaba un mapa de los caminos que tomaban. En el fondo, se rió por lo bajo después de descubrir el intento de Cadmes de confundir su sentido de la orientación, para evitar que memorizara el camino que estaban tomando. Es demasiado cauteloso, pensó Lux mientras seguía al Draconic Kobold que lo conducía en círculos alrededor del laberinto subterráneo. Finalmente, después de 3 horas, Cadmes finalmente tomó el camino correcto y llevó a Lux al lugar real donde se descubrieron las ruinas antiguas. Cuando llegaron a su destino, Lux no pudo evitar silbar ante el tamaño de la ciudad subterránea. Según su estimación, incluso si se metieran dentro 10 Leaf Villages, cabría y todavía tendría espacio de sobra. Se podían ver kobolds por todas partes y la mayoría de ellos estaban cavando en el suelo, tratando de desenterrar toda la ciudad de su estado enterrado. «Ven, el dungeon está en la parte trasera de la ciudad», dijo Cadmes mientras arrastraba a Lux hacia adelante. «Puedes hacer turismo cuando regresemos». Lux no respondió y simplemente permitió que Cadmes lo guiara a la entrada de la mazmorra, mientras sus ojos vagaban por el lugar. Todos los kobolds lo miraban con hostilidad como si fuera un ladrón que había venido a robar sus tesoros. «Bueno, en cierto modo, vine a robar sus tesoros», pensó Lux mientras ignoraba las miradas de acero de los kobolds que habían detenido su trabajo para observarlo. Ako, que estaba sobre la cabeza de Lux, también miraba a su alrededor. Esto era algo nuevo para ella, y miró esta escena con genuina curiosidad. Después de caminar durante 20 minutos, finalmente llegaron a la entrada del calabozo. Lux se maravilló del diseño de las puertas, que tenían tallada la cabeza de un dragón. En verdad, estaba a la vez asustado y emocionado por lo que iba a encontrar dentro de la mazmorra. Aunque no sabía si se activaría otro modo historia una vez que entrara, ya que estaba con los exploradores kobold, tenía la sensación de que si jugaba bien sus cartas, obtendría recompensas inimaginables, que serían similares a las que ganó dentro del dominio orco, haciéndolo esperar los secretos que estaban enterrados en lo profundo de la gruta del Guardián Prohibido. Capítulo 142. Academia Barbatos. Alexander estaba firmando documentos en su oficina, cuando se escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», dijo Alexander sin siquiera molestarse en levantar la cabeza mientras continuaba firmando los documentos que estaban encima de su mesa. «Si sigues obligando a Iris, terminarás empujándola y ella irá a algún lugar lejos de ti», dijo Vera mientras caminaba hacia su hijo que estaba ocupado con el trabajo. «Sabes a quién ama y aún así presionas a otros jóvenes para que se conviertan en su prometido».
¿Perdiste tu corazón después de ingresar a las filas de un santo? El amor no la mantendrá a salvo cuando el cielo se derrumbe sobre su cabeza, respondió Alexander. Lo que necesita es alguien que pueda cuidar de ella, y no un semielfo bien parecido que se desmaya a la primera señal de peligro. Vera se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Sabía que a su hijo realmente no le desagradaba Lux. De hecho, le gustaba el joven hasta cierto punto. Su única preocupación era que no pensaba en Lux como alguien que pudiera cuidar de Iris debido a su cuerpo débil. Para alguien que se encontraba en la cima del mundo, sabía que solo importaba la fuerza. Sin él, serás pisoteado por aquellos que eran más fuertes que tú. No importaba si tenías razón o no. Todo lo que importaba era si eras lo suficientemente fuerte como para hacer callar a todos los que se oponen a ti. Ya has hecho una declaración de que quien gane el torneo se convertirá en el prometido de Iris, afirmó Vera. ¿Qué pasa si el que ganó la maltrata en el futuro? ¿Entonces qué? Imposible. ¿Imposible? Por primera vez desde que Vera entró en la habitación, Alexander levantó la cabeza para mirar a su anciana madre con una expresión seria en el rostro. Cualquiera que se atreva a dañar a mi hija será borrado de la faz de este mundo, declaró Alexander. Incluso si un príncipe lo hace, lo mataría, así como al resto de toda su familia. Si él es de un clan influyente, los eliminaré a todos hasta que no quede ninguno. Madre, ¿realmente crees que alguien lo haría? ¿Se atreven a dañar a Iris, sabiendo el destino que les espera? Vera se inclinó hacia adelante en su silla y tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa. Piensas demasiado, Alex, respondió Vera. Como ya has declarado que quien gane el torneo se convertirá en el prometido de Iris, que así sea. Simplemente no te arrepientas de tu decisión más tarde. Alejandro frunció el ceño. Pensó que su madre se opondría abiertamente a su decisión de que el campeón del torneo se convirtiera en el prometido de Iris. Como Vera no fue a su oficina a disuadirlo, solo significaba una cosa. Entonces, ¿planeas dejar que Lux se una al torneo? Alexander entrecerró los ojos. ¿No tienes miedo de que se convierta en el hazmerreír por tus caprichos? La comisura de los labios de Vera se elevó al escuchar las palabras de su hijo. Sabía que Alexander no tenía fe en Lux cuando se trataba de pelear en el torneo, así que mantuvo la boca cerrada. Las acciones hablarán más fuerte que las palabras, reflexionó Vera mientras permitía que la sonrisa se extendiera por su curtido rostro. Su reacción hizo que Alexander sintiera que algo andaba mal, pero no le prestó mucha atención. Sabía que si Vera realmente deseaba retractarse de su declaración anterior, su madre ya lo habría hecho, incluso si eso significaba que los dos terminarían peleando entre sí. Voy a volver a Wildguard Stronghold, dijo Vera mientras se levantaba. Si escucho que mi nieta está siendo acosada nuevamente, regresaré para traerla conmigo. Puedes venir a buscarla cuando comience el torneo. La anciana caminó hacia la puerta sin siquiera mirar a su hijo. No era necesario pronunciar más palabras, porque esta no era su lucha. Ella creía en su nieto y sabía que no importaba cuán alto fuera el obstáculo que enfrentara, él nunca se rendiría, incluso si el mundo entero le diera la espalda. Me rindo. Lux gritó. No más. Renuncio. Cadmes, así como los otros kobolds que lo acompañaban dentro de la mazmorra, miraron al semielfo que estaba haciendo una rabieta. Tan pronto como entraron en la mazmorra, el semielfo casi había sido tragado por completo por dos basiliscos de rango 4 que tenían más de 200 metros de largo. Si no fuera por el rápido rescate de Cadmes, el semielfo podría haber pasado el resto de sus días dentro del estómago de las serpientes negras gigantes. Los dos basiliscos no fueron asesinados porque se retiraron bastante rápido después de descubrir que uno de sus oponentes tenía un rango más alto que ellos. Desafortunadamente, incluso como un monstruo alfa de rango 5, fue bastante difícil para Cadmes matar a ambos basiliscos al mismo tiempo. Solo quédate cerca de mí si no quieres morir, dijo Cadmes mientras levantaba al semielfo como un gatito agarrándolo de la ropa. Si no fuera por el hecho de que casi todos los pasajes dentro de la mazmorra requerían a alguien con sangre élfica en ellos, habría abandonado hace mucho tiempo al adolescente pelirrojo que lo estaba poniendo nervioso.
Lux dejó de luchar y simplemente miró el mapa en la esquina superior derecha de su visión. Podía ver que los dos basiliscos lo seguían sigilosamente en la distancia y solo esperaban la oportunidad adecuada para atacar. En verdad, si Lux realmente lo deseara, podría haber salido con vida de esa situación. Solo quería saber si Cadmes realmente iría a salvarlo si su vida fuera amenazada dentro del calabozo. La gruta del guardián prohibido era una mazmorra estilo laberinto. A diferencia del dominio de los Orcos, que tenía un entorno de mundo abierto, esta mazmorra en particular era similar al nido de Kobold, que tenía muchos caminos subterráneos. Incluso con el compendio Ilichiem, Lux no podía imaginar cuán grande y profunda era la mazmorra. Si ya había dos monstruos de rango 4 cerca de la entrada de la mazmorra, tenía miedo de descubrir qué acechaba en sus profundidades. Orobak había saltado a las etapas iniciales de un monstruo de rango 5 cerca del final del modo historia, pensó Lux. En aquel entonces, pensé que tener un Alpha Monster de rango 4, Barça, conmigo garantizaba una navegación tranquila, pero estaba terriblemente equivocado en mi suposición. En este momento, estaba bajo la protección de un monstruo alfa de rango 5. Se sabía que How Mode Dungeons ajustaba su configuración, dependiendo de sus retadores. Si su grupo tuviera un monstruo alfa de rango 5 en su grupo, entonces la mazmorra definitivamente les dificultaría las cosas. Espero que un monstruo clasificado como Daimas no aparezca aquí, pensó Lux. Si eso sucede, tomaré a Akou y correré lo más lejos posible. Simplemente no hay manera de que vayamos a derrotar a algo de ese rango. En el mundo de Ilichiem había 5 etapas primarias. Eran monstruos de rango 1 a rango 5. Para los Elíseos, además de los Olains, había apóstoles de grado D hasta el rango de iniciado. Los iniciados eran a lo que la gente se refería como aquellos que tenían la fuerza equivalente a los monstruos de rango 5. Se llamaban iniciados, porque era la etapa antes de ser Ranker. Un Damas Monster era equivalente a E-Rankers y A-Frankers. Un monstruo de rango 5 era simplemente comida para un monstruo de ese rango. A pesar de que Cadmes podía caminar sin obstáculos en la zona de principiantes, una vez que entró en los territorios intermedios, era solo otro monstruo jefe que era un poco más difícil de matar. En los territorios intermedios, los monstruos Daimas eran las criaturas Apex. Eran la amenaza que muchos apóstoles evitaban pelear porque simplemente eran demasiado poderosos y no se peleaban con cientos de personas a la vez o por un gremio fuerte. Eran los jefes mundiales que bajaron artículos únicos a míticos y cualquier gremio estaría dispuesto a pagar cualquier precio para que cualquiera de esos artículos cayera en sus manos. Espero que esté pensando demasiado en las cosas, pensó Lux mientras Cadmes y los Kobolds de rango 3 que lo habían acompañado en este esfuerzo, escanearon sus alrededores con vigilancia. No tenían un destino en mente y simplemente estaban tratando de averiguar qué tenía que ofrecer esta mazmorra en particular. Desconocido para ellos, un par de ojos dorados los observaban en la oscuridad. Simplemente estaba esperando la oportunidad perfecta para agarrar al semielfo, cuya sangre lo estaba llamando. Capítulo 143. A diferencia de los Kobolds, que estaban acostumbrados a vivir bajo tierra, Lux tenía problemas para adaptarse al entorno. Donde quiera que mirara, solo había suciedad. El olor a tierra también impregnaba los alrededores. Akou, por otro lado, parecía a gusto, y se quedó encima de la cabeza de Lux durante la expedición. Para ella, cualquier lugar era bueno mientras estuviera con su papá. Acampemos aquí por ahora, dijo Cadmes después de que llegaron a una pequeña caverna cerrada. ¿Trajiste comida contigo, semielfo? El nombre es Lux, y sí, traje comida conmigo, respondió Lux mientras convocaba una canasta de sándwiches que le había pedido al cocinero de la taberna que preparara con poca antelación. Akou felizmente le dio un mordisco al sándwich que le entregó su papá. Todavía no había comido nada y estaba muerta de hambre. Lux sintió pena por su bebé Slime y le dio 5 sándwiches para que Akou se sintiera satisfecha. Después de comer, Akou se metió dentro de la túnica de Lux para dormir. Ahora era su lugar favorito para dormir después de experimentar los horrores del modo infierno de la Crypta Goblin. Lux, por otro lado, miró su mapa para buscar los monstruos que deambulaban por el laberinto subterráneo.
En el camino, se habían encontrado con varios monstruos tipo gusano, así como 100 pies. Todos ellos eran de rango 2 y 3, pero no eran rival para la alineación de Kobold que acompañó a Lux y Cadmes en esta exploración de mazmorras. 2 Kobold Shamans, 2 Kobold Mages y 4 Kobold Raiders. Todos estos kobolds eran monstruos de rango 3, mientras que Cadmes era el único monstruo alfa que estaba en el rango 5. Lux aún no había aumentado sus puntos de estadísticas, por lo que solo bordeaba los límites del grado de apóstol. Mientras descansaba, Lux miró los 2 núcleos de bestia en su posesión que obtuvo de la mantis carmesí de ojos dorados. Todavía no los había usado porque la habilidad principal que quería de él era el Doppelganger, pero luego logró adquirirlo de la recompensa de la misión. Originalmente, planeó dejar que Akou los absorbiera, para que tuviera la oportunidad de obtener la habilidad Doppelganger por su cuenta, pero decidió no hacerlo. El bebé Slime podía imitar hasta 4 habilidades que poseía. Como siempre estaban juntos, Lux decidió consumir los 2 núcleos de las bestias para tener la oportunidad de adquirir 2 de las preciadas habilidades del monstruo alfa. Habilidades: Tajo carmesí, tajo doble de furia, berserk, pasos aéreos, asalto rápido, marca del cazador, doppelganger, golpe de gracia. Habilidades pasivas: intimidar, viento navaja. Lux observó las habilidades que pertenecían a Golden-Eyed Crimson Mandes y descubrió que todas eran de su agrado, especialmente Coup de Grace y Berserk. El Half-Elf siempre había querido adquirir la habilidad Berserk, ya que era una habilidad crucial que podía usarse cuando lo empujaban a una esquina. Obtener una explosión explosiva de fuerza para cambiar la situación era común entre Boss Monsters, y esto era lo que los hacía extremadamente difíciles de vencer. ¿Deseas absorber un núcleo de bestia de rango 3? Y el T, sí, no y GT. Lux eligió sí y las 2 opciones familiares aparecieron frente a él. Y el T, puntos de estadísticas de actualización IGT. Y el T, habilidades de actualización IGT. Obtuvo 30 puntos de estadísticas gratis. Obtuvo 60 puntos de constitución del cuerpo. Has adquirido la habilidad pasiva Razor Wind. Y el T, Scale Evolution, X, detectó una nueva habilidad. Y GT. Dado que la habilidad, Razor Wind, es una habilidad pasiva, se actualizará automáticamente a la habilidad pasiva Tempest Fury. Y el T, Furia Tempestad y GT. Se puede encender y apagar en cualquier momento. Cualquier arma que empuñe el usuario estará encantada con el elemento viento, haciéndola más afilada y capaz de infligir daño elemental de viento adicional. Esta habilidad también se aplica al combate sin armas. Los puñetazos y las patadas estarán imbuidos por el poder del viento e infligirán daño elemental de viento adicional. Esta habilidad también se aplica a ataques a distancia, incluidas flechas, cuchillos arrojadizos, hachas arrojadizas, dardos o cualquier arma de proyectil que empuñe el usuario. Agrega más 1,00 de daño elemental de viento a todos los ataques del usuario. Lindo. Lux casi hizo un puñetazo porque la habilidad que obtuvo era simplemente demasiado impresionante. Tener todos sus ataques imbuidos por un ataque elemental aumentaría drásticamente su potencial de daño, además de causar el doble de daño a los enemigos que tenían debilidad por el elemento viento. Incluso permitió que el Half-Elf imbuya armas de proyectiles como flechas con este ataque elemental, dando a Lux flexibilidad en la batalla. La habilidad también se podía activar y desactivar según la situación, lo cual era una característica útil, en caso de que sus oponentes fueran resistentes al elemento viento. Lux tenía muchos puntos de estadística sin usar en su página de personaje. Si el semielfo los usara a todos, inmediatamente subiría de rango a un apóstol de grado B, que era equivalente a un monstruo de rango 3. Nero y los demás se están acercando a la cima del apóstol de grado A, pensó Lux. Esto todavía no es suficiente. Tengo que alcanzarlos pronto. Faltaban solo un par de meses para el torneo, lo que dejaba a Lux con solo medio año en Ilichiem para obtener los puntos que necesitaba para alcanzar el rango que deseaba. Ahora, para el segundo, Lux deseó tener Coup de Grace o Berserk para su último intento. Aunque las otras habilidades eran buenas, necesitaba cualquiera de estas 2 para obtener una ventaja sobre sus oponentes.
Después de consumir el núcleo de la bestia, una serie de textos aparecieron frente a Lux, lo que hizo que la sonrisa en el rostro del semielfo se endureciera. Obtuvo 30 puntos de estadísticas gratis. Obtuvo 60 puntos de constitución del cuerpo. Has adquirido la habilidad Pasos Aéreos. Y el T, Scale Evolution, X, detectó una nueva habilidad. Y GT. La habilidad, Pasos Aéreos, se actualizará a Arstrader, X, una vez que se hayan cumplido los requisitos. Y el T, Caminante Aéreo, X, y GT. Además de atravesar el aire, esta habilidad también le da al usuario la capacidad de volar por un corto periodo de tiempo. Esta habilidad consume 50 puntos de maná cada 30 segundos, hasta un máximo de 5 minutos mientras vuela en el aire. Requisito para actualizar, User Stat 50x. Progreso, 0, 50. Lux se rascó la cabeza ya que no obtuvo las dos habilidades que buscaba. Arstrader, X, también es bueno, reflexionó Lux. Es una habilidad muy flexible. Aunque no obtuve lo que quería, obtuve una habilidad completa a cambio. Supongo que esto no es una mala compensación. La razón por la que Lux no estaba realmente emocionada por obtener la habilidad Arstrader, X, se debía al hecho de que había monturas voladoras, así como varias habilidades voladoras en Ilichiem. Airstrider, X, era solo una de esas habilidades que permitía al usuario volar por un corto periodo de tiempo. No estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. Justo como dijo Lux, era una habilidad completa que podía usarse si no había monturas voladoras ni otras habilidades voladoras. Mientras Lux mejoraba su habilidad, Cadmes le prestaba mucha atención por el rabillo del ojo. Todavía le guardaba rencor a Lux, pero debido al hecho de que ahora era un caballero honorario del reino de Weliven, Recane Kobold se vio obligado a detener su mano para atacar al semielfo por temor a las represalias del reino. Cadmes sabía que todavía era una rana en el pozo. A diferencia de los dragones reales que podrían amenazar a todo un reino con su poder abrumador, el Recane Kobold era solo un lagarto con alas. En el momento en que abandonó el territorio de Noria, las posibilidades de que los extranjeros lo atacaran en la ciudad intermedia eran bastante altas. Esta era también la razón por la que no planeaba dejar su nido hasta que hubiera entrado en el rango Daimas. Entonces, y solo entonces, ganaría la fuerza suficiente para intimidar a aquellos que deseaban atacarlo por su raza. Después de prestar mucha atención a Lux, notó los sutiles cambios en la expresión de la semielfa que le hicieron preguntarse si Lux se sentía estreñida. Justo cuando estaba a punto de continuar con su observación, el semielfo se levantó abruptamente y miró hacia la entrada de su campamento con una expresión de asombro en su rostro. Todos, necesitamos encontrar un lugar seguro para escondernos. Lux gritó. Un Dungeon Outbreak está a punto de ocurrir, y si no nos vamos de aquí pronto, quedaremos atrapados en el fuego cruzado. Capítulo 144. ¿De qué tonterías estás hablando? Cadmes preguntó mientras miraba al semielfo que estaba entrando en pánico después de recibir una búsqueda de la nada. Lux no sabía cómo explicar su situación actual al Recane Kobold porque sabía que sin importar lo que dijera, Cadmes no le creería. Simplemente miró impotente la información de Quest frente a él, mientras pensaba en su próximo curso de acción. Búsqueda de supervivencia. Grado de dificultad, A. ILT, brote de mazmorra IGT. La gruta del guardián prohibido tiene brotes de mazmorras regulares para sacrificar a los monstruos generados que han alcanzado su capacidad máxima. Sin embargo, dado que la entrada de la mazmorra fue sellada por un poderoso hechizo para evitar que los monstruos salieran de la mazmorra, los monstruos no tienen a dónde ir. Debido a esto, se ven obligados a entrar en un estado de locura en el que comenzarían a matarse unos a otros para disminuir su número. Pero, si hay algún intruso dentro de la mazmorra durante este periodo de tiempo, todos los monstruos centrarán su atención en deshacerse primero de los invasores, antes de que comiencen a matarse entre ellos. Condiciones claras de misión. Sobrevive al brote de la mazmorra durante 1 hora. Condiciones fallidas de la misión. Muere Lux von Kaiser o mueren más de la mitad de los miembros de su grupo. Fallar esta misión expulsará automáticamente a los supervivientes de la mazmorra y les impedirá volver a entrar durante 2 años.
Recompensas por completar la misión. 100 núcleos de bestia de rango 2. 20 núcleos de bestia de rango 3. 2 núcleos de bestia de rango 4. Título, sobreviviente del brote. Recompensa adicional. Tiempo antes de que comience Dungeon Outbreak, 18 minutos 38 segundos. Está bien, escúchame, dijo Lux mientras miraba a Cadmes con una expresión seria en su rostro. Sabes que completé la misión oculta en la fortaleza de Noria, ¿verdad? Sí, respondió Cadmo. Lux respiró hondo mientras se preparaba para soltar tonterías al azar para convencer al Draconic Kobold, así como a sus hermanos, de que escucharan y creyeran en sus palabras. La verdad es que pude aclararlo porque tengo una habilidad especial, dijo Lux con una expresión que avergonzaría a los estafadores. Esta es una habilidad que es exclusiva de un puñado de extranjeros. No muchos tienen esto, y se sabe que aquellos que la tienen más facilidad para limpiar mazmorras. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Cadmes asintió a regañadientes con la cabeza, mientras que los otros kobolds simplemente intercambiaron miradas entre ellos. La duda estaba escrita en sus rostros. Claramente, no creían lo que Lux estaba tratando de decirles. Está bien, entonces esta habilidad se activó en este momento y me dio una advertencia de que pronto ocurriría un brote de monstruos, dijo Lux. Necesitamos té. Lo que estás diciendo es imposible, intervino uno de los Kobold Mages en el discurso de Lux. La entrada de esta mazmorra está sellada y solo se puede abrir con la sangre de un elfo. Apenas cumples con este requisito, así que a menos que se use tu sangre, los monstruos dentro de esta mazmorra no pueden escapar. El mago Kobold no pudo terminar su explicación porque él también se dio cuenta de que la posibilidad de que la puerta se abriera era bastante alta ya que tenían a Lux con ellos. Si los monstruos pueden capturarte, podrían abandonar la mazmorra y escapar a la superficie, exclamó uno de los Kobold Shaman mientras señalaba a Lux. Nuestros hermanos de afuera serán aniquilados e invadidos por estas bestias. Debemos detenerlos de inmediato. Todos los kobolds ahora entendían completamente lo que podría pasar, pero algunos de ellos todavía tenían dudas sobre si Lux estaba diciendo la verdad o no. ¿Tiene alguna prueba para respaldar sus afirmaciones?, preguntó uno de los Kobold Raiders. Este es un asunto serio, y si estás mintiendo, te haremos entender cuál es el significado del dolor. Lux resopló mientras se dirigía hacia la pared de la caverna en la que se alojaban. No necesito explicarles nada a ustedes, dijo Lux mientras Akko saltaba de su cabeza y usaba su habilidad para excavar en el suelo. Dentro de 15 minutos ocurrirá el Dungeon Outbreak. Todos ustedes pueden morir si quieren, pero no planeo morir aquí. Lux luego se dio la vuelta para mirar a los kobolds que lo miraban con furia. Tengo promesas que debo cumplir, y no me permitiré morir dentro de una mazmorra a la que me obligaron a entrar porque me amenazaron. Lux miró a los kobolds y miró más a Cadmes, quien no le dejó otra opción que aceptar la misión que se le había impuesto. Akko hizo un túnel muy profundo bajo tierra, pero el agujero que hizo solo era lo suficientemente grande para que ella entrara. Se apresuró a volver a la superficie para ensanchar el agujero y permitir que su papá se escondiera con ella. Tú puedes hacerlo, Akko. Pensilvania. Solo un poco más. Pensilvania. La baba de bebé era como una excavadora que sacaba y metía tierra por el agujero que estaba creando. Después de 10 minutos de excavar y beber algunas botellas de pociones de maná, el agujero que creó Akko ahora era lo suficientemente grande y profundo como para permitir que Lux y los otros kobolds entraran. Sin embargo, no era lo suficientemente grande como para permitir que Cadme se metiera dentro debido a la figura corpulenta del Draconic Kobold. La bebé exhausta Slime luego miró a su papá con una sonrisa orgullosa en su rostro. Lux no se olvidó de alabar a Akko hasta el cielo antes de entrar al agujero que había creado. El semielfo no se molestó en invitar a los kobolds a que lo siguieran porque estaba seguro de que podrían sentir los cambios repentinos que ocurrirían en unos minutos. Una vez que se den cuenta de que estaba diciendo la verdad, es más probable que me escuchen en el futuro, pensó Lux mientras se acomodaba en el rincón más alejado del hoyo que Akko había cavado para él. No sé qué tipo de Monster Outbreak va a ocurrir, pero estoy seguro de que va a ser complicado.
Fuera del agujero donde se escondía Lux, los kobolds estaban discutiendo las palabras del semielfo. Podría estar tratando de engañarnos para poder escapar, dijo uno de los Kobold Raiders. Es un habitante de la tierra. No es tan fuerte como los habitantes subterráneos como nosotros. Eso puede ser cierto, pero estoy más inclinado a creerle, comentó uno de los Goblin Shamans. Él es el más débil entre nosotros, y si intenta irse sin nuestra protección, solo será comida para los monstruos que deambulan por este laberinto. El Kobold Raider no pudo refutar este hecho, por lo que no dijo nada más y simplemente miró a los otros kobolds, pidiendo sus opiniones con la mirada. Dijo que el Dungeon Outbreak ocurrirá en unos minutos, declaró el mayor entre los Kobold Mages. Esperemos un momento para ver si lo que dice es cierto o no. No será demasiado tarde para castigarlo más tarde si solo se estaba burlando de nosotros. Estoy de acuerdo. Esto tiene sentido. No está de más tener una segunda opinión. El mago kobold más viejo luego miró a Cadmes, que solo estaba escuchando a todos hablar. ¿Qué te parece, Cadmo?, preguntó el mago kobold. ¿Crees que está diciendo la verdad? Cadmo negó con la cabeza. No sé si está diciendo la verdad o no, respondió Cadmes. Todo lo que sé es que lo necesitamos con vida o de lo contrario no podremos salir de esta mazmorra. La puerta requiere que alguien con sangre élfica fluya por sus venas para abrirla y cerrarla. Sin él, todos nosotros estaremos atrapados aquí. Por siempre incapaz de salir. Todos los kobolds miraron simultáneamente hacia el agujero donde se escondía el semielfo. Entendido. Solo tenemos que el mago kobold mayor se congeló cuando él, y todos los demás kobold a su alrededor, sintieron las vibraciones que venían del suelo. Como una raza que pasó la mayor parte de su tiempo minando bajo tierra, sabían muy bien lo que significaba esta vibración, especialmente porque habían tropezado con los habitantes de las criaturas que vivían debajo de la tierra. Por lo general, cuando los kobolds, los gnomos, los enanos y los monstruos subterráneos se encontraban durante una de sus sesiones de excavación, ambos lados comenzaban a atacarse de inmediato sin hacer preguntas. Esto era algo normal en Ilichiem, por lo que los kobolds estaban muy conscientes de los temblores que lentamente se hacían más fuertes. El fuerte oído de Cadmes había captado los sonidos de cientos de monstruos que se arrastraban en su dirección, lo que hizo que la parte posterior de su columna hormigueara. Todos entren al hoyo, ordenó Cadmo. Hazlo ahora. Los kobolds siguieron rápidamente su orden y se apretujaron dentro del agujero que Ako había creado. Pronto, se encontraron con el semielfo que estaba sentado en una pequeña caverna que Ako había hecho especialmente para él en el lado más alejado del agujero. Yo, dijo Lux con una sonrisa. Me alegro de conocerlos aquí. Los kobolds lo miraron con el rostro sonrojado, sintiéndose avergonzados, y no supieron cómo reaccionar ante el saludo del semielfo. Fuera del agujero. Los dos chamanes kobold cantaron y lanzaron un hechizo sobre Cadmes para que se encogiera al tamaño de un guerrero kobold normal, para que pudiera entrar en el agujero junto a ellos. Después de que el hechizo surtió efecto, los dos chamanes se apresuraron a entrar en el agujero, con Cadmo siguiéndolos en último lugar. Aunque su tamaño se había reducido al de un kobold normal, su fuerza permaneció intacta. El Draconic Kobold invocó su espada mientras se enfrentaba a la entrada del agujero con una mirada determinada. Pase lo que pase, no permitiría que ninguno de los monstruos lo superara. Eso era lo único que podía pensar en hacer para evitar que sus camaradas fueran masacrados, así como para sobrevivir a este Dungeon Outbreak que ahora comenzaba a caer sobre sus cabezas. Capítulo 145. Como supiste de esto, el mago kobold, que entró primero en el agujero, le preguntó al semielfo, quien se negó a dejarlos entrar en el pequeño y cómodo espacio que hizo Ako, acaparando para acostarse en el suelo correctamente. Secretos semielfos, respondió Lux mientras casualmente le daba a Ako un sándwich como recompensa por su arduo trabajo al cavar el hoyo. Además, no me hables. Todos ustedes se negaron a creerme antes, así que ¿por qué ahora están todos aquí en mi agujero? ¿Por qué no juegan con los monstruos afuera en su lugar? Estoy seguro de que serían más que feliz de jugar Waka Kobold con ustedes.
El rostro del Kobold Mage se enrojeció mientras miraba al irritante semielfo que hizo que sus mejillas ardieran de ira y vergüenza. Luke se burló del Kobold mientras continuaba alimentando a su bebé con baba. No tenía miedo incluso si los monstruos pudieran entrar en el agujero. De todos modos, incluso si los otros kobolds murieran, sería teletransportado fuera de la mazmorra antes de que los monstruos pudieran llegar a él. Las vibraciones que venían del suelo se estaban volviendo más fuertes, y el Half-Elf sabía que el ejército de monstruos estaba cerca de su ubicación. Cadmes, que miraba atentamente la entrada del agujero, entrecerró la mirada y agarró el arma con firmeza en la mano. Era un monstruo alfa de rango 5, y solo un puñado de existencias en la zona de principiantes eran capaces de igualar su fuerza. Sin embargo, el calabozo era diferente. Era un territorio completamente desconocido e incluso él no sabía cuán fuertes eran los monstruos dentro de él. Aún así, confiaba en que ninguno de ellos lo superaría. ¿La razón? Porque era fuerte. Cadmes creía sinceramente en su fuerza, ya que era un Reconic Kobold. Era alguien destinado a alcanzar mayores alturas una vez que ingresó al rango Daimas y tuvo que dejar atrás el territorio de Noria para ver el mundo. De repente, un 100 pies carmesí miró en el agujero con sus ojos rojos como cuentas que brillaban débilmente en la oscuridad. Cadmes activó arrogantemente su Dragon Sphere, lo que hizo que el 100 pies retrocediera asustado, chocando contra los monstruos detrás de él. Pronto, más monstruos intentaron entrar en el agujero, pero Cadmes' Dragon Sphere les impidió acercarse a más de 1 metro dentro del agujero. Fuertes silbidos, chillidos, así como rugidos de frustración se extendieron por los alrededores, haciendo temblar a los kobolds, a excepción de Cadmes. Después de unos minutos de repetidos intentos, los monstruos finalmente llegaron al límite de su paciencia e inmediatamente asaltaron el agujero. Aunque estaban demasiado asustados para hacerlo, la poderosa influencia del Dungeon para atacar a todos los intrusos anuló sus sentidos, convirtiéndolos en rabiosas máquinas de matar cuyo único propósito era matar. Cadmes abrió la boca y desató un rayo concentrado de aliento de dragón, que incineró instantáneamente a los monstruos que entraron en el agujero. El olor a carne quemada impregnaba el aire, alcanzando a Lux que estaba en la parte de atrás, causando que su nariz se contrajera. El furioso rugido de Cadmes resonó dentro del agujero mientras apuñalaba, cortaba y aplastaba a los monstruos que eran lo suficientemente tontos como para forzarse a entrar en el agujero que estaba protegiendo. Cuerpos sobre cuerpos de monstruos apilados frente a él, bloqueando la vista. Pero, Cadmes no permitió que esos cuerpos bloquearan la entrada y los incineró usando un aliento de dragón, matando efectivamente a aquellos que habían intentado usar esta oportunidad para entrar al agujero que creó Lux. Parece que mi plan funcionó, pensó Lux. Cuando le ordenó a Ako que cavara, ya había imaginado cómo podrían ir las cosas y esperaba que sucediera este escenario. Dado que la entrada era estrecha, los monstruos no tenían más remedio que entrar en el agujero uno por uno, ignorando por completo su ventaja en número. Esto permitió a Cadmes matar libremente a sus oponentes sin demasiados problemas. Mientras estuviera bloqueando el camino, ninguno de los monstruos podía soñar con pasarlo. Después de casi 20 minutos de fallas repetidas, todos los monstruos dieron un resonante grito de ira antes de comenzar a matarse entre ellos. El brote de la mazmorra ocurrió porque la mazmorra no pudo contener el gran excedente de monstruos. Como no pudieron superar a Cadmes, que era un monstruo alfa de rango 5, recurrieron a matarse entre ellos para reducir el número de monstruos dentro de la mazmorra. Al hacerlo, tendrían una mejor oportunidad de sobrevivir en lugar de suicidarse al entrar en el agujero donde un feroz Reconic Kobold estaba esperando para matarlos. A medida que avanzaba la batalla, Lux y los otros kobolds finalmente pudieron suspirar de alivio porque el peor de los casos había terminado. Todo lo que tenían que hacer era esperar hasta que la cantidad de monstruos disminuyera antes de salir del agujero para matar a los sobrevivientes restantes. Los 2 basiliscos de rango 4 que habían intentado comerse a Lux antes se encontraban entre los monstruos de rango 4 que habían entrado en el caótico campo de batalla, matando todo a su alrededor. Naturalmente, había otros monstruos de rango 4, como Earth Golem, Earth Trolls, así como Earth Mother, que se encontraban entre los monstruos de rango 4 más fuertes en la mazmorra.
Todos los monstruos de rango 4 eran tan grandes que sus cuerpos no podían entrar en el agujero que había creado Ako. Debido a esto, no tuvieron más remedio que enfrentarse entre sí, mientras que los monstruos más débiles masacraban a los que les rodeaban. Fue un pandemonium completo y total, y Lux estaba muy agradecido de estar a salvo y cómodo bajo tierra con su bebé Slaim en sus brazos. Pasaron los minutos y la tierra comenzó a caer dentro del agujero a medida que los temblores se intensificaban. Ako había excavado 100 metros en el suelo, por lo que Lux estaba seguro de que estaban lo suficientemente profundo como para no verse implicados en la batalla que se desarrollaba en la superficie. Sin embargo, los constantes estruendos en los alrededores lo ponían ansioso de que pudiera ocurrir un derrumbe si la batalla no terminaba pronto. Estoy muy contenta de tener a Ako conmigo, pensó Lux. Si no, nos veríamos obligados a repeler tantos monstruos a la vez. El semielfo estaba seguro de que sus posibilidades de sobrevivir a tal ataque si estuvieran en la superficie serían inexistentes. No sabía cuántos monstruos se estaban matando actualmente entre sí en la superficie, pero una cosa estaba clara. Preferiría permanecer bajo tierra que mezclarse con ellos en la superficie. Los minutos transcurrieron muy lenta y dolorosamente, para aquellos en el agujero que se sentían ansiosos. Cada minuto se sentía más y más como el paso de un año. De repente, la cabeza monstruosa de un basilisco negro gigante apareció en el agujero. Abrió la mandíbula y estuvo a punto de lanzar algún tipo de ataque ácido, pero Cadmes fue más rápido que él. Antes de que el basilisco pudiera siquiera desatar su ataque, un aliento de dragón pasó por su boca abierta, haciéndolo chillar de dolor. Como se había forzado a entrar en el agujero, no pudo salir rápidamente, por lo que el aliento del dragón de Cadmes continuó arrasando su cabeza, quemándola hasta dejarla crujiente. Pronto, el basilisco gigante dejó de moverse después de que su cabeza y su cuerpo estallaron en llamas por el poderoso ataque del Recane Kobold. Un minuto después, su cuerpo fue sacado del agujero, seguido de un rugido ensordecedor que Lux creyó provenía de un troul. Un momento después, el sonido de masticar llegó a sus oídos. Parecía que lo que sea que había sacado el cuerpo del basilisco del agujero estaba disfrutando de la serpiente negra tostada y sin cabeza que había intentado atacar a los kobolds que se escondían en él. Agujero. Habían pasado varios minutos. Lux se palmeó el pecho con alivio cuando vio la serie de texto que apareció frente a él. Sobrevive al brote de la mazmorra durante 1 hora. Aclarado. Recompensas. 100 núcleos de bestia de rango 2. 20 núcleos de bestia de rango 3. 2 núcleos de bestia de rango 4. Título, sobreviviente del brote. Recompensa de bonificación, llave de la gruta interior. Y el T, superviviente del brote IGT. ¿Recuerdas el momento en que pensaste que nunca podrías sobrevivir? Lo hiciste y puedes hacerlo de nuevo. Más 10,000 puntos de vida. Lux miró el título de Outbreak Survivor y se rió entre dientes después de leer su información. Sin embargo, lo que más le intrigaba era la recompensa de bonificación que recibió, que era la llave de la gruta interior. El semielfo no sabía dónde estaba la gruta interior, pero ahora que la llave estaba en sus manos, creía que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran y le dieran un buen uso a la recompensa que obtuvo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.